¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Hoy aprenderemos cómo crear base de datos usando MySQL y luego cómo hacer eh, consultas utilizando el lenguaje estructurado de consultas. Empecemos. Como bien es cierto, hoy hay pocos proyectos que ya no utilizan base de datos, por decir en la parte de proyectos web, las páginas estáticas en las cuales solamente se trabajaba con el contenido de la información directamente en la página. Ahora ya está orientado todo específicamente al uso de base de datos. Entonces, ¿por qué usar base de datos dentro de nuestros proyectos? Las razones principales para usar base de datos son: se evita la redundancia, evitar programas complicados, nos permite hacer búsquedas, nos da mayor seguridad en los datos y nos permite utilizar arquitecturas de N capas. Por ejemplo, una arquitectura cliente-servidor es una arquitectura que tiene dos capas. En el caso de la parte web, trabajamos con tres capas. La capa de visualización, que va orientada al navegador web; la capa lógica, que va orientado al servidor web, más los programas o scripts en PHP; y la capa de almacenamiento de datos, que es específicamente la base de datos. Entonces, en este ejemplo vamos a crear una base de datos llamada almacén, y dentro de esa base de datos crearemos una tabla llamada artículos. Eso quiere decir que una base de datos es un conjunto de tablas. Ahora, una base de datos puede tener una o muchas tablas. Una tabla es un conjunto de registros. Los registros están conformados por campos. Dentro de los campos van a ir los datos, y los datos tienen tipo de datos. Entonces, en nuestro caso, crearemos la base de datos almacén y la tabla artículos. ¿Cómo quedará nuestra estructura? Nuestra estructura quedará de la siguiente manera. La tabla artículos va a estar constituida por el campo ID, que va a ser clave primaria y va a ser de tipo entero; el campo nombre, que va a ser de tipo de dato varchar 50; el campo cantidad, que va a ser de tipo de dato entero. Estos no son los únicos tipos de datos que existen. Existen muchos tipos de datos, por ejemplo, char, text, date, int, decimal, float, double, long text y muchos tipos de datos más que puede soportar las bases de datos MySQL. Entonces, en resumen, los campos que va a tener nuestra tabla artículo son ID de tipo entero, nombre de tipo varchar 50 y cantidad de tipo entero. No es necesario que ingresemos este número que aparece acá, 11, al lado de entero. Nosotros solamente vamos a definir el tipo de dato y automáticamente se colocará este número. Pero sí es necesario colocar la cantidad cuando tenemos un tipo de dato, por ejemplo, varchar o char. Ahí sí debemos ingresarlo de todas maneras. Para crear nuestra base de datos, lo primero que debemos hacer es acceder a nuestro PHP Para esto, estoy asumiendo que ya está inicializado los servicios de tu servidor web, ya sea SAM, LAMP o de repente estás usando Laravel. Inicializas tus servicios y luego abres un navegador, y dentro del navegador colocas localhost/phpMyAdmin. De esta manera vamos a cargar el entorno web que nos va a permitir crear nuestras bases de datos. Si aparece un formulario pidiéndote datos de acceso, ingresa en el usuario root y la contraseña en blanco, porque estos son los datos por defecto en MySQL. Entonces, abres el navegador y colocas localhost/phpMyAdmin. Si todo funciona correctamente, va a cargar una ventana como la que tienes a continuación. Esto nos indica que ya estamos dentro del entorno web y listos para crear nuestras bases de datos. ¿Cómo vamos a crear las bases de datos? Estando en PHPMyAdmin, hacemos clic en la opción que dice base de datos. Luego, ingresamos el nombre de la base de datos. En nuestro caso, se llama almacén. A continuación, hacemos clic en el botón crear. Una vez que hacemos clic en este botón crear, se va a crear nuestra base de datos. Como ven, en la parte superior no solamente se crea, sino accede a la base de datos. Y está listo para poder crear nuestras tablas. En nuestro caso, crearemos la tabla llamada artículos,
como ya vimos anteriormente. Entonces, para crear la tabla, una vez creada la base de datos, automáticamente nos va a mostrar este formulario donde en esta parte vamos a colocar el nombre de nuestra tabla. Seguidamente colocaremos el número de columnas. Recuerda que acá debemos colocar 3 porque solamente tenemos 3 campos que vamos a crear. Esto significa que cuando nosotros vamos a crear nuestras tablas, no vamos a venir a pensar recién qué es lo que vamos a crear o cuántos campos va a tener nuestra tabla al utilizar la herramienta, en este caso PHP-MyAdmin. Eso significa que nosotros ya debimos haber diseñado toda nuestra base de datos y solamente venimos acá a crearlo directamente, para no perder más tiempo. Una vez que colocamos la cantidad de columnas basado en el diseño que queremos hacer, en nuestro caso 3, hacemos clic en el botón que dice continuar. Al hacer clic en el botón continuar, se habrá creado nuestra tabla y habremos accedido a ella. Como ven, tenemos la base de datos almacén y luego estamos dentro de la tabla artículos. Estamos listos para crear los campos dentro de nuestra tabla artículos. Como ya hemos visto, en estructura tenemos 3 campos. Entonces, vamos a colocar en esta primera casilla el campo ID. Vamos a seleccionar el tipo de dato INT, que es entero. Vamos a seleccionar acá de esta lista la clave, que en este caso nuestra clave primaria va a ser primary. Al momento de seleccionar primary, se va a mostrar una ventana parecida a esta, donde nos está indicando la creación de la clave primaria. Nosotros solamente hacemos clic en el botón continuar en esta ventana que se visualiza. Luego, hacemos clic en esta casilla de verificación que nos va a permitir decirle a la tabla que este campo va a ser autoincremento. Como ven, en la parte de arriba dice ahí, por lo que no ha alcanzado la descripción completa. Va a aparecer ahí. En el caso que en tu computadora alcance toda la pantalla, acá dirá autoincremento. Marcamos el check y ya hemos creado el primer campo. Luego, en el siguiente campo vamos a ingresar el nombre, y es nuestro segundo campo a crear. Ingresamos nombre y esta vez va a ser de tipo varchar. Seleccionamos desde acá y acá elegimos varchar. Y como recordarás, acá sí tenemos que colocarle la cantidad de caracteres que va a tener este campo, en nuestro caso varchar. Le colocamos 50 porque así nos indica el diseño. Luego creamos nuestro tercer y último campo que se llama cantidad. Ingresamos la palabra cantidad y luego seleccionamos el tipo de dato entero. Recuerda que los campos se sugiere crearlos en minúsculas o si es que tienes una estructura o un mnemotécnico específico, colocarlo acá, ¿no? Para que no haya ningún inconveniente. Habiendo colocado todos los datos de nuestra estructura de tablas, hacemos clic en la parte inferior derecha en el botón que dice guardar. Al hacer clic ya se deben haber guardado todos los campos y haberse creado nuestra tabla artículos. Entonces, a continuación vamos a insertar registros en modo diseño. Para tal caso vamos a hacer clic en el botón que dice insertar y se nos mostrará una ventana como la que se muestra a continuación. Dentro de esta ventana vamos a colocar el campo que pertenece acá al campo nombre. Vamos a colocar el dato que le corresponde a cantidad, pero el campo ID no se coloca porque recuerda que es autoincremento. Por lo tanto, este campo se va a generar automáticamente. No es necesario ingresarlo. Igual me permite ingresar 2 registros a la vez. Acá en el segundo registro estoy ingresando otro dato y acá en la cantidad también estoy ingresando otro dato. Recuerda, no ingresamos el ID porque es autoincremento. Luego, cliqueamos en el botón continuar y estos registros se deben haber insertado. ¿Cómo voy a visualizar si se insertaron los registros? Pues estando dentro de mi tabla artículos, no te olvides que debe estar activa la tabla artículos que está dentro de la base de datos almacén, hacemos clic en el botón que dice examinar. Al hacer clic en el botón examinar, me va a mostrar un listado de todos los registros que tengo dentro de mi tabla. Como ves, yo he ingresado ya varios registros para hacer este ejemplo. Entonces, de esta manera, cuando yo quiero listar los registros de una tabla, simplemente tengo que hacer clic en el botón examinar. ¿Cómo vamos a usar las sentencias SQL para manipular los datos? Para poder ingresar las sentencias SQL,
que es el lenguaje estructurado de consultas, hacemos clic en el botón SQL que se encuentra en esta altura. Podemos hacerlo de dos formas: ingresar directamente la instrucción en esta parte blanca, en esta caja blanca que se muestra a continuación, o podemos utilizar los botones que nos muestran en la parte inferior. Cualquiera de las dos formas yo puedo utilizar para poder hacer uso de estas sentencias SQL. Cualquiera que sea la forma, al finalizar debo pulsar el botón continuar, que normalmente se encuentra en la parte inferior derecha. Por ejemplo, ¿cómo usamos la sentencia select? La sintaxis de la sentencia select es la siguiente: select, nombre de los campos; from, tabla; where, condición; order by, campos. No solamente son estos los únicos atributos que se puede utilizar para la sentencia select, hay muchos más atributos. ¿Qué me permite hacer la sentencia select? Me permite hacer un listado de los registros que yo haya ingresado dentro de mi tabla. Por ejemplo, tenemos acá un enunciado. Dice: mostrar el nombre y la cantidad de todos los artículos ordenados por cantidad. Recuerda que en mi tabla tengo tres campos creados: ID, nombre y cantidad. Pero en este caso, la sentencia solamente me pide mostrar el nombre y la cantidad. Por lo tanto, mi instrucción será select nombre, cantidad. Estos campos tienen que ser idénticos a los campos que nosotros hemos creado dentro de nuestra tabla. Es más, cuando tú vas escribiendo los campos acá, automáticamente se van a autocontemplar para que no tengas equivocaciones al momento de ingresar. Entonces, from, artículos, porque es nuestra tabla de artículos; order by, cantidad. Esta instrucción lo ingresamos en esta parte en blanco, después de haber hecho clic en el botón SQL, y luego pulsamos en el botón continuar. El resultado será el que está acá. Siempre nos va a mostrar la consulta ejecutada en esta parte y nos dirá con un check verde que no ha habido ningún inconveniente. En mi caso, tengo seleccionado todos estos registros. Como ves, solamente me muestra el campo nombre y el campo cantidad. ¿Cómo voy a usar la sentencia insert? La sintaxis de la sentencia insert es: insert into, el nombre de la tabla; campo 1, campo 2, campo n; valores, valor 1, valor 2, valor n. Esto significa que estos valores, por ejemplo, el valor 1 vendrá y se insertará en el campo 1, el valor 2 en el campo 2, el valor n en el campo n. Por ejemplo, insertar un registro a la tabla artículos. ¿Cuál será mi instrucción SQL? Tendrá que ser insert into, mi tabla se llama artículos, entre paréntesis coloco nombre, cantidad. Recuerda que el campo ID no lo coloco porque es un autoincremento, por lo tanto no se coloca, automáticamente va a generar su dato. Y los valores que se van a insertar son, por ejemplo, laptop Lenovo, 16. Laptop Lenovo va a venir y se va a reemplazar, se va a insertar acá en el campo nombre. Se coloca entre comillas o comillas simple porque recuerda que el campo nombre es de tipo varchar, entonces debe ir entre comillas o comillas simple. Y el número 16 va a venir y se va a insertar en la cantidad. No va entre comillas porque es un campo de tipo entero. Entonces, esta instrucción lo colocamos acá, en esta parte en blanco, después de haber hecho clic en el botón SQL, y luego hacemos clic en el botón continuar, que está en la parte inferior derecha. El resultado será este, indicándonos con un check verde que la sentencia ha sido ejecutada correctamente. ¿Cómo utilizamos la sentencia update? Update nos va a servir para actualizar los registros de nuestras bases de datos. Su sintaxis es update y el nombre de la tabla, set, campo 1, valor 1. Eso significa que este valor va a venir y va a reemplazar al valor que está en el campo 1. Valor 2, campo 2. Igual manera, significa que el valor que está acá va a venir y va a reemplazar al valor que tiene el campo 2. Where, condición. Si no le ponemos la condición, reemplazará a todos los campos. Es necesario casi siempre colocar una condición porque la actualización normalmente va a a una cantidad de registros específicos. A no ser que queramos actualizar toda la base de datos, entonces ya no utilizaríamos where condición. Ejemplo:
actualizar la cantidad del artículo cuyo código es igual a 8. Entonces me piden que actualice la cantidad solamente del registro cuyo código es igual a 8. Recuerden que en los enunciados a veces no nos dicen el nombre del campo específicamente. En nuestro caso, el nombre del campo se llama ID, pero acá nos piden que sea el código, que es el mismo. ¿Cuál será la instrucción? Update, nombre de la tabla, artículos, set, campo cantidad, por ejemplo, voy a actualizarlo a 15, where id es igual a 8. Esta instrucción vengo y lo copio acá, después de haber hecho clic en el botón SQL. Luego hago clic en el botón continuar que está en la parte inferior derecha. El resultado será este. Como ves, el check verde nos indica que la instrucción se ha ejecutado correctamente. Sentencia de LED. La sentencia de LED nos sirve para eliminar registros de nuestra base de datos. Bueno, esto es de tipo pedagógico porque, como sabrás, no se deben borrar registros de nuestra base de datos. Lo que debemos hacer es actualizarlo o cambiarle el estado para mantenerlos en un histórico si en algún momento necesitemos utilizarlo. Pero si de todas maneras en algún momento es necesario borrar los registros de la base de datos, utilizaremos la sentencia de LED. Su sintaxis es la siguiente: delete from, tabla, where, condición. Es importante asignarle una condición porque si no le colocamos la condición borrará toda la información de nuestra tabla. Hay que tener cuidado en el momento de utilizar esta instrucción. Por ejemplo, dice eliminar el registro número 11 de la tabla artículos. ¿Cuál será nuestra instrucción? Delete from artículos where id 11, porque me indica que solamente elimine el registro cuyo id es 11. Colocamos esta instrucción acá en la parte en blanco después de haber hecho clic en el botón SQL y luego hacemos clic en el botón continuar que está en la parte inferior derecha. Al hacer clic, como esta instrucción es para borrar, inmediatamente me va a mostrar una ventana donde me indica si realmente deseo ejecutar la eliminación de este registro. Si yo le doy a aceptar, entonces se va a ejecutar. Un check verde me va a indicar que la sentencia ha sido ejecutada correctamente. En caso no quiera eliminarlo, simplemente hago clic en el botón cancelar y se cancelará esta instrucción. Como ves, hemos creado nuestra base de datos, hemos creado una tabla dentro de la base de datos y hemos utilizado las sentencias básicas de SQL. Espero que te haya sido de utilidad este video y en el siguiente video ya utilizaremos otros ejercicios un poco más estructurados y complejos. Nos vemos en el siguiente video.